Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este ciclo de conversaciones constituyentes organizados por la Universidad de O'Higgins. Y estamos iniciando la segunda sesión con los candidatos y candidatas a convencionales por el Distrito 16. Primero que todo, me presento, mi nombre es Juan Pablo Araya Orellana, soy el jefe de carrera de Administración Pública de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, soy magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile y administrador público también de la Universidad de Chile. Y saludamos también a todos los espectadores, a las espectadoras que nos están mirando a través de esta transmisión y agradecemos desde ya su asistencia. Como podrán ver en pantalla, tenemos el privilegio de contar con los candidatos y candidatas a constituyentes del Distrito 16, que envuelven las localidades de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente. Toda esta actividad está enmarcada dentro de la iniciativa de las conversaciones constituyentes, dentro de la campaña Yo Decido que está organizando la Universidad de O'Higgins, donde estas escuelas, esta actividad ha sido organizada particularmente por el Instituto de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Sociales, y organizada específicamente por la Escuela de Formación Constituyente de Verano y los miércoles constituyentes en la Universidad de O'Higgins. A continuación, voy a presentar a los y las candidatas que nos acompañan en esta oportunidad. En esta oportunidad nos acompaña José María Hurtado Fernández, candidato de la lista Vamos por Chile, Renovación Nacional. Caduzzi Salas Vera, candidato por lista Corrientes Independiente. Aida Rojas Torres, candidata por lista Sexta Unida, Independiente. Adriana Bastías Barrientos, candidata de la lista Prueba Dignidad Independiente Comunes, y Rodrigo Cumcille Lavé, candidato por lista Sexta Unida Independiente. Desde ya le agradecemos a ustedes por participar en esta instancia, y básicamente para los que nos están mirando, nuestras y nuestros espectadores, les cuento que vamos a partir con rondas de preguntas por cada uno de nuestros entrevistados, donde cada uno va a tener la oportunidad en el mismo tiempo, y posteriormente vamos a abrir el diálogo en función de estas preguntas. La primera pregunta que nos gustaría plantearle a cada uno y cada una de ustedes es, en todo desde el estallido social, todas las demandas ciudadanas, todo el espacio público se ha llenado con mucha de discusiones, pero hay una discusión particular que es bien importante, que tiene que ver con respecto al rol del Estado y la relación que el Estado debe jugar con los privados para satisfacer los derechos sociales. Y en ese sentido, básicamente la discusión ha ido desde mantener o avanzar hacia un Estado subsidiario, donde el Estado solamente se remite a ciertos temas públicos, o consagrar un Estado social y democrático de derecho, o una fórmula intermedia entre Estado con mayor perspectiva social que el actual, pero teniendo en presente la actuación del mercado. Dicho este contexto, nos gustaría preguntarles a cada una y cada uno de ustedes, ¿qué propone usted con respecto a esta relación? ¿Cómo debería ser el equilibrio? ¿Más Estado, más mercado, una relación intermedia? ¿Cuál es el Estado que ustedes visualizan en este nuevo proyecto de Constitución? Y para esto quiero partir primeramente con José María Hurtado. Tienes 4 minutos para poder explayarnos tu posición. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y saludos a todos los demás candidatos. Un gusto estar aquí y gracias por la oportunidad de poder dar a conocer la opinión de cada uno de nosotros para tener un debate informado. Bueno, yo tengo la impresión de que hay que ser pragmático en estas cuestiones, no ideológico. Evidentemente, al menos en mi opinión, Chile ha avanzado mucho en los últimos 40 años. Todos los indicadores te indican aquello. Incluso el medidor que a medida que más se utiliza, que es el Gini,
se ha reducido sustantivamente la desigualdad en el país. Ahora bien, esos datos no tienen en la ciudadanía un correlato en su vida diaria, especialmente cuando hay muchas expectativas incumplidas, muchas promesas incumplidas, y especialmente el país ha crecido poco en los últimos años, lo que ha implicado una mayor vulnerabilidad social por falta de acceso al empleo y peores perspectivas, digamos, para el futuro. Dicho eso, a mí me parece que un Estado es necesario, pero el Estado tiene que ser eficiente y tiene que proveer los servicios de manera adecuada. Hoy día, gran parte de las quejas que existen contra el Estado o contra los problemas que existen en nuestra sociedad son contra un Estado ineficiente, y a mí me parecería inadecuado darle más atribuciones y más poder al Estado si es que no ha sido capaz de cumplir con las promesas que hoy día ya existen sobre él. Yo creo que el Estado debe cumplir un rol subsidiario, que la iniciativa privada debe estar en manos de las personas, que son las que generan el crecimiento, la riqueza, el emprendimiento, y en aquellos lugares donde en el fondo la sociedad privada, los privados no pueden o no les interesa participar, el Estado debe entrar y cumplir su rol. Eso es lo fundamental. Ahora bien, en esta discusión, si debiera tener un rol más social, yo también tengo la impresión de que debiera establecerse un componente social, no solamente subsidiario. Entendemos que las sociedades han ido avanzando y requieren un mayor componente solidario, efectivamente, pero siempre siendo cuidadosos de un equilibrio muy delicado, muy adecuado entre Estado y privado, permitiendo siempre que sea el empuje de las personas lo que mande, y el Estado estar apoyando a los que van quedando atrás. Ahora bien, el Estado no es un ente eh, eh, corpóreo, ¿no? Son personas de carne y hueso. Un minuto, José María. Muchas gracias. El Estado no es una religión tampoco, sino que son personas de carne y hueso que tienen intereses, tal como lo tienen cualquier persona en cualquier organización. Por tanto, creer que el Estado te va a resolver todos los problemas o que el Estado no tiene intereses particulares es un despropósito. En ese sentido, me parece muy peligroso idealizar el rol del Estado y que éste puede cumplir mejor un rol en todas las áreas de la sociedad cuando, en mi opinión, y muchos de los estudios lo demuestran, su función no se cumple adecuadamente. Por eso, recordar simplemente que son personas de carne y hueso las que lo componen y que nosotros somos parte de una comunidad y que el Estado es simplemente un espacio en que esa comunidad organizada, a través de burócratas, cumple funciones sociales que son relevantes para la sociedad. Muchas gracias, Juan Pablo, y saludos a todos los tertulios. Muchas gracias, José María, por tu respuesta. Tiene la palabra Adriana Bastías. Vale, primero, cierto, agradecer la invitación de la Universidad O'Higgins que nos hace a diferentes candidatos constituyentes. Yo sí voy a ser muy directa. Para mí, efectivamente, no quiero irme por las ramas y al final no decir nada. Efectivamente, yo creo que debemos cambiar el Estado subsidiario a un Estado de bienestar social democrático. Si bien, como decía José María, uno de los índices que se utiliza es el índice Gini, lo que nosotros observamos es que Chile es el país más desigual de la OECD, ¿ya? Y nos muestra estos datos que si bien hemos avanzado, nos queda muchísimo por avanzar. Es una alarmante cifra la que tenemos de desigualdad de los ingresos en Chile, que si bien no son suficientes para entender el problema en su globalidad, pueden generar algunas conclusiones. Podemos decir, ¿cierto?, que hay una población que retiene, que guarda, que acumula los más altos ingresos en Chile, que estos altos ingresos además, ¿cierto?, no existe una movilidad, sino que son familias que básicamente van heredando y son un porcentaje muy pequeño de la población que tienen más de la mitad de los ingresos de Chile. Esa desigualdad duele. Hay países europeos, por cierto, que
tienen un sistema donde los derechos fundamentales están asegurados, ¿ya? Quienes hemos tenido la suerte de estar en otros lugares, quienes hemos tenido la suerte de estar en la salud en otros lugares del mundo, lo sabemos, ¿ya? Existe la posibilidad, no hay que inventar la rueda. Se puede llegar a un estado donde se garanticen los derechos fundamentales como es la salud. Ya vemos todas las terribles desigualdades que hay en salud en este momento. Problemas en educación, no solamente el acceso, sino que una educación igualitaria, ¿cierto? Donde que sea gratuita y de calidad. Seguridad social que está asociada a las pensiones, pensiones dignas. O sea, es increíble. Las pensiones son malas en Chile. Las pensiones de las mujeres son horribles, ¿ya? Horribles. Cuando más necesitamos pensiones, cuando estamos mayores, cuando nos enfermamos, no tenemos la seguridad social. Y esa seguridad social debiese estar consagrada en la nueva Constitución, así como vivienda. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo apoyo absolutamente el cambio. Necesitamos ese cambio hacia la nueva Constitución. Necesitamos una vida más digna. El índice Gini, muchas veces lo que nos vamos a mostrar es, nuevamente quiero decir, Chile es el país más desigual de todo este grupo de la OECD. Y eso tiene que cambiar, porque si nos vamos a medir con la OECD, ok, midámonos, pero hagamos que la vida de las chilenas y los chilenos sea digna para todas y todos, y no solamente para un porcentaje pequeño de la población, que reitero, acumula más de la mitad de los recursos de todos y todas las chilenas. Muchas gracias, Adriana, por tu respuesta. Doy la palabra a Kadutsi Salas. Gracias. Bueno, saludarlas y saludarlos. Agradezco la invitación de la Universidad de O'Higgins, ¿no es cierto?, en participar en estas conversaciones, debates, que nos llevan a establecer por lo menos espacios de comunicación con la ciudadanía. Y respecto al punto, yo también quiero ir a lo concreto, digamos. O sea, en una sociedad existen normalmente tres grandes fuerzas de generación de lo que son los procesos de gobernabilidad, y desde ese punto de vista está el Estado, ¿no es cierto? Como ya lo hemos mencionado, está el mundo privado, al cual usted hace referencia, y está la ciudadanía, sociedad civil, tercer sector, en definitiva, como se le ha venido llamando. Nosotros tenemos claramente una alianza entre Estado y el mundo privado o el sector corporativo, como también se reconoce, y eso ha establecido la forma en que se hace la política pública en el país. Nosotros los ciudadanos normalmente somos escasamente invitados y tenemos prácticamente nulos mecanismos de participación y menos injerencia en lo que es la toma de decisiones. Por tanto, tenemos un sistema político que no reconoce la opinión de las mayorías, ni genera, ni establece mecanismos de participación, y nos consagra solamente el mecanismo del voto y en algunos casos excepcionales la participación a través de plebiscitos. La historia reciente nos dice, ¿no es cierto?, claramente que la ciudadanía se manifestó, por sobre un 80% decidió transformar las reglas del juego del país, y llama mucho la atención cómo aquellos que permanecieron en ese 20%, ¿no es cierto?, hoy día establecen un reconocimiento, una alegoría a que estamos en un país exitoso cuando la realidad es totalmente contraria. Y no solamente es necesario ampararla en datos estadísticos que existen, como ya lo mencionaba Adriana, hay datos objetivos que así lo muestran, sino que basta con el sentir de las personas. Y el sentir de las personas se manifiesta en los territorios, el sentir de las personas se manifiesta a través de sus organizaciones sociales y a través de sus esfuerzos de superación de las grandes limitaciones que estamos enfrentando y que han sido duramente acrecentadas por esta condición de pandemia. Por tanto, frente a la pregunta, nosotros como Corriente Independiente, y en particular quien habla, estamos por un Estado social, democrático, que consolide los derechos de la ciudadanía, y requerimos una transformación profunda en los mecanismos de participación de la ciudadanía, estableciendo mecanismos de control de lo que es la gestión pública, la gestión de las autoridades políticas y los mecanismos de toma de decisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Caduzzi. Doy la palabra a Aida Rojas. Muchas gracias. Formalmente agradecerles la invitación y la iniciativa y la fortuna de poder estar con estos compañeros y compañeras que están presentándose candidatos a la constituyente. Bueno, yo quiero hacer eco de las respuestas que ha entregado Adriana y Caduzzi. Ciertamente nuestra representación está en lógica con las demandas que han surgido en los últimos años en Chile. Y esas demandas definitivamente surgen desde una desigualdad y una inequidad estructural que tenemos instalada en nuestro país y que requiere de modificaciones. Ya llevamos una buena cantidad de tiempo con un Estado subsidiario que finalmente ha entregado al mercado la solución de temas que eventualmente no requieren o ha demostrado que no es la mejor forma de resolverlos porque se mantiene esa desigualdad y esa inequidad de acceso a la garantía de esos derechos. Por ejemplo, como nombraban recién, ¿no es cierto? Salud, educación, seguridad social. Definitivamente son las temáticas y las demandas que surgieron más fuertemente durante los últimos años. Y eso es una necesidad que, como comentaba Caduzzi, se ve en el territorio, son las primeras demandas. Entonces, ciertamente, cuando estamos pensando en escribir este nuevo pacto social, tenemos que considerar esta visión de profunda desigualdad, y la forma es un Estado más fuerte, un Estado al servicio del bien común. Discrepo cuando José María dice que el Estado puede tener intereses particulares. La verdad es que yo creo que el Estado tiene que estar al servicio del bien común, y eso, eso definitivamente no es particular. Es el bienestar de una comunidad, de un Chile que crece y que necesita garantías para el desarrollo de cada una de las personas que viven en el país. Entonces, la verdad es que solamente remarcar esa idea. Estamos como lista, y en particular la representación que hago de la comunidad es y va por un Estado social, democrático y de derecho. Muchas gracias, Aida, también por tu intervención. Y terminamos esta primera ronda con Rodrigo Cumcille. Perdón, estaba silenciado. Gracias, Juan Pablo. Agradezco a ustedes y a la Universidad de O'Higgins la invitación que nos hacen a los independientes para poder dar a conocer nuestras ideas. Para nosotros es más difícil, de manera que estar en este escenario se agradece siempre. Yendo derechamente a la pregunta, sin duda, hay un consenso general, yo diría, en razón de 80-20, lo que quedó demostrado en el plebiscito, es que hay que cambiar el carácter del Estado. El carácter del Estado de Chile viene dado en la misma Constitución, que establece el hecho de que el Estado sea subsidiario respecto de las actividades que no sean de interés para los particulares. Esa es una situación que debe cambiar definitivamente, porque el hecho de que el Estado chileno tenga un carácter en que de manera sustancial se limita a ver la interacción entre los privados, no es suficiente. El Estado chileno, tal como está construido, digamos, ha permitido esta tremenda injusticia de que, por ejemplo, el 1% más rico de la población concentra alrededor del 32.3, 32.5 del total de lo que produce el país en un año, del PIB. O sea, pensando que Chile tiene un PIB cercano a los 270.000 millones de dólares anuales, estamos hablando de que ese 1% concentra alrededor de 90.000 millones de dólares. Es una cifra tremenda. Sin duda, debe dejarse establecido en la nueva constitución que se escriba que el Estado chileno debe ser un Estado al servicio de las personas, un Estado democrático y también con acento social, por cierto, de derechos, pero también de deberes ciudadanos, porque tenemos deberes como ciudadanos, no solamente derechos. Tenemos la prerrogativa para exigir del Estado muchas cosas, pero también tenemos el deber como ciudadanos responsables de cumplir en todas aquellas que nos correspondan. Hacer nuestra contribución al país, a eso me refiero. Ahora, respecto a lo que mencionaba un par de ponentes hace un rato sobre el índice Gini,
El índice Gini no es el índice más preciso para medir el grado de desigualdad existente entre los segmentos más ricos y los más vulnerables de las poblaciones de los países. Hay un índice mucho más preciso, más acucioso, que es un índice elaborado por un economista chileno, José Gabriel Palma, profesor de Cambridge y actualmente profesor de la Universidad de Santiago, doctorado en economía y un tipo brillante. Él estableció un índice que se llama precisamente el índice Palma y que mide de manera mucho más certera la desigualdad, porque da cuenta de la porción de la riqueza que se lleva el 10% más rico de la población de los países en relación con el 40 o el 50% más vulnerable o más pobre. Ahora, redondeando la idea principal, ciertamente el Estado chileno tiene que tener una impronta social. Es decir, en los tiempos que corren no se podría entender de otra manera, y tenemos que tender hacia un Estado que tenga una forma tanto democrática como social, ojalá similar a países como Nueva Zelanda o Suecia, donde, por ejemplo, los derechos sociales están garantizados e incluso se está pensando en garantizar, como en Suecia, una renta básica mínima, digamos, independiente si la persona está trabajando o no. No sé si estamos preparados para eso, francamente, pero creo que podemos avanzar en esa dirección y ponernos de acuerdo en esas cosas que son esenciales, digamos. El Estado chileno tiene alrededor de 360.000, 370.000 funcionarios públicos. Eso componen el Estado de Chile. Es una máquina grande, pesada, difícil de mover, pero tiene que agilizarse. Tiene que ser un Estado ágil, tiene que ser un Estado presente, que proteja a los más vulnerables, a los más débiles, y que lo haga de manera efectiva, no limitándose a ver cómo interactúan los privados. Tiene que precaver sobre todo aquello que hizo posible el estallido del 18 de octubre del 2019. Muchas Porque gracias. ese estallido se produjo, perdón, muy breve, se produjo por una combinación letal de abuso, más impunidad, más injusticia y más indefensión de la población. Sumado a esos 4 factores, tenemos una olla a presión, digamos, que estalló con la violencia que lo hizo el 18 de octubre y en los meses subsiguientes. Entonces, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a da cuenta de una falla esencial del Estado. Gracias. Okay. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Creo que es bastante interesante esta conversación que se ha abierto. Claramente hay 2 visiones y me gustaría plantearles un par de cuestiones que creo que es bien interesante. Para nuestros candidatos que plantean el crecimiento o un estado social con mayor beneficios sociales, me gustaría que pudieran explayarse un poco en cómo financiamos este Estado, porque se ha mencionado el caso de los países nórdicos o algunos otros países como Australia, Nueva Zelanda. Sin embargo, en muchos de estos países la matriz impositiva es mucho más amplia. Y también hay un debate bastante interesante en que cuando se sube el impuesto a los más ricos, generalmente a través de toda la estructura económica, lo que sucede es que estas empresas traducen los impuestos a la gente y finalmente, en parte, se elevan los niveles de precios porque finalmente el productor no asume los gastos, sino que los traspasa hacia el consumidor. Y en segunda instancia, a esta postura de ampliar el Estado, bueno, ¿cómo también aseguramos que el Estado no se transforme en una caja de favores políticos? Porque si bien hay muchos estudios que en Latinoamérica nos ubican como, junto con Uruguay y Costa Rica, como el Estado más eficiente, lo podemos ver en el programa de vacunación también, pero a su vez, ¿cómo este crecimiento aseguramos de que no se transforme en una caja donde finalmente se transforma en una paga de favores políticos? Y en segundo lugar, en este caso, José María, que básicamente hablaste del modelo de Estado subsidiario, bueno, lo mencionaban también los expositores, en mayor término, una de las críticas
de los movimientos sociales, este Estado que provoca o promueve, o no hace nada en el mejor de los casos, contra la inequidad, contra las colusiones, contra el privilegio de las empresas. Particularmente el 2020, las ISAPRES han tenido uno de sus mejores años, ya que todas las otras patologías se tuvieron que detener, no incurrió mucho en gastos, y a tal punto que este año decidieron no subir los planes. Entonces, ¿cómo frenamos entonces eso? ¿Cómo frenamos estos problemas de desigualdad, donde pareciera ser que el Estado privilegia a estos grupos empresariales versus la ciudadanía en general? Voy a abrir la palabra, vamos a tener 3 minutos aproximadamente por cada uno. Me gustaría partir ahora por Rodrigo. Rodrigo Cumcille, si nos puedes dar tu visión. En 3 minutos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, la forma como podríamos solventar lo que va a implicar otorgar mayores beneficios sociales por parte del Estado a la población sería, por ejemplo, establecer un royalty, pero efectivo, real, a la minería. En este momento creo que es de alrededor de un 2.8%, pero es un royalty que permite que las grandes empresas mineras, eludan pagar lo que corresponde por la vía de aplicar mecanismos que son legales, pero que son muy injustos, mecanismos elusivos, como por ejemplo el de la depreciación acelerada de activos fijos, que todos sabemos que eso no es real, digamos. Esa depreciación acelerada determina que los activos fijos se van a pérdida, las empresas mineras declaran pérdidas en el ejercicio, por lo tanto, como no tienen ganancias, no pagan lo que deben y terminan, en definitiva, burlando el interés del Estado. Solo para contextualizar, en los últimos 9 años aproximadamente, lo que median entre el 2011-2012 hasta el 2020, las empresas mineras, las grandes empresas mineras se han llevado de Chile una cifra fantástica que bordea los 85.000 millones de dólares por ese mecanismo elusivo. Hay estudios sobre eso de la Fundación Sol, por ejemplo, y son estudios serios. Hay unos artículos de CIPER Chile también bastante serios sobre el tema, y eso es conocido, pero no se han modificado las leyes. Entonces, si queremos tener un Estado que propenda a la protección de la población, a la satisfacción de las necesidades de la población, al financiamiento del ejercicio de los derechos, tenemos que necesariamente tener un Estado más rico. Y para eso, quienes deben pagar más impuestos deben hacerlo efectivamente en vez de llevarse el dinero hacia afuera. Ahora, otra forma, otra forma muy importante en que los Estados pueden mejorar su performance, pueden mejorar su gestión, es algo que no se suele decir mucho, pero que yo por lo menos creo es así. Invertir acelerada y consistentemente en ciencia, tecnología y creación de nuevo conocimiento. Financiar todas aquellas actividades y todos aquellos emprendimientos de conocimiento en los cuales Chile no está haciendo mucho. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo hoy día en inteligencia artificial, en robótica, en bioingeniería, en computación cuántica, en esos espacios? No conozco ningún país desarrollado, lo he dicho en otros foros, ningún país desarrollado que se llame tal, de Europa o de Norteamérica o de Asia, que no haya apostado en su momento fuerte a la tecnología, a la creación de nuevo conocimiento, pero también, junto con ello, a la educación en valores, que es muy importante, porque si hay algo que va a lastrar el desarrollo de Chile, una vez que tengamos una nueva constitución, que podría lastrar, digamos, es el fenómeno de la corrupción, que hay que combatirla con todas las armas a la mano. Y esa es otra forma por la cual se pueda llegar mayor riqueza al Estado para que pueda repartir entre las personas. Pero el Estado no puede ser corrupto, no puede caer en prácticas corruptas. Hay que partir de ese presupuesto básico. Gracias, Rodrigo, por tu intervención. Gracias. Doy la palabra ahora a Adriana Bastías.
Vale. Bueno, si voy a partir con lo que manejo mejor. Yo soy científica, soy doctora. Para mí la ciencia y la tecnología son sin duda un motor, ¿cierto? Soy presidenta de la Asociación Red de Investigadoras. Fui directora de la Asociación de Redes Chilenas de Investigación, que reúne a otras 14 asociaciones de investigadores e investigadoras de Chile y en el extranjero, por ejemplo, no sé, los chilenos investigadores en Canadá, los chilenos investigadores en España, etc. Sin duda, cuando pensamos en un modelo que no deprede nuestro medio ambiente, estamos pensando en que se debe invertir en ciencia y tecnología y se deben democratizar los conocimientos. Eso por un lado. Si ese es un tema, yo puedo hablar mucho de ese tema, pero quiero hablar también de los impuestos. Tenemos 3 tipos de impuestos. Vamos a hablar, ¿cierto? Impuestos al consumo, que es lo que nosotros pagamos con IVA. En Chile es lo que más recauda actualmente. Recaudamos más por lo que nosotros pagamos, ¿cierto? Cada vez que compramos algo, pagamos un impuesto. Tenemos un impuesto al ingreso y tenemos un impuesto al patrimonio, ¿ya? Y este impuesto al patrimonio, ¿qué nos muestra ahora? Por ejemplo, nos muestra que 140 chilenos concentran alrededor del 20% de la riqueza total que tiene Chile, ¿ya? Entonces, es aquí cuando están algunas medidas que tienen que ver con los impuestos a los súper ricos. Los impuestos a los súper ricos debiesen existir en Chile. El FMI, hace unos días, el Fondo Monetario Internacional, dice que por ejemplo, para paliar la crisis, se haga un impuesto para las personas más ricas de cada país, ¿ya? Son propuestas que están, son propuestas que existen. En países europeos, efectivamente, quienes pagan más impuestos son los más ricos, y eso no está ocurriendo en Chile, ¿ya? Además, ¿cierto? Este impuesto a la herencia, al patrimonio, lo que nosotros vemos es que el 50-60% de quienes son más ricos luego heredan y siguen siendo familias que pertenecen a la élite. Incluso hay un estudio genético de la Universidad de Chile donde muestra cómo todo el resto de la población nos mezclamos, pero el 10% de la élite se reproducen y se mantienen entre ellos, ¿ya? Ni siquiera se mezclan con el resto de los chilenos. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros somos un solo país y creo que, para terminar, sin duda, tenemos que ver la carga tributaria, porque si nosotros queremos cambiar de un Estado subsidiario a un Estado de bienestar social y democrático, debemos cambiar debemos recaudar más. Y la forma de recaudar más debiese estar no hacia el ingreso al consumo, donde pagamos todos por igual, los pobres pagan exactamente lo mismo que los ricos al comprar algo, sino que efectivamente una tributación mayor hacia las personas que tienen más recursos, hacia ese 1% más rico, también al royalty minero, por cierto, y inversión en ciencia, tecnología, para no depender solamente de depredar nuestros recursos naturales, nuestros bienes naturales, sino que también generar nuevos productos, nueva tecnología que pudiésemos ofrecer al resto del mundo. Gracias, Adriana, por tu respuesta. José María, tu palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente yo tengo una visión un poco distinta respecto a algunos puntos. Hay la OECD también sacó un informe respecto al tema del impacto del Estado en la redistribución. En la redistribución y, por tanto, su impacto en la desigualdad. Y hay países, por ejemplo, como Alemania, que después de impuestos y transferencias monetarias del Estado otorgando la ayuda social, baja la desigualdad de un 0,51 a un 0,29 en el índice Gini. Por dar un ejemplo, o Finlandia, también lo mismo, parecido. Chile, en cambio, baja de un 0,50, es decir, el mismo nivel de desigualdad que en Alemania prácticamente, solamente un 0,47. ¿Qué quiero decir con eso? Esto es la OECD, Our World in Data del 2019. ¿Qué quiero decir con esto? La ineficiencia del Estado chileno en la redistribución de los recursos, ya sea porque las transferencias en efectividad son muy bajas, porque el Estado es ineficiente, también porque coincido, pero de una manera distinta, en que la política tributaria es inadecuada y la gestión estatal es muy baja, produce que, a pesar de recibir una ingente cantidad de recursos anualmente, esa plata no impacta en la población. Es decir, si nosotros, en vez de tener un Estado como el que tenemos hoy, que tiene un presupuesto anual de aproximadamente 70.000, 80.000 millones de dólares, que es su presupuesto del Estado, pudiéramos hacer transferencias directas
a la población más vulnerable, podría ser la diferencia en desigualdad podrían reducirse drásticamente. Lo que quiero decir, plata hay, pero hay una mala gestión y una cuestión ineficaz del Estado. El Estado está generando la desigualdad hoy día en Chile. Plata hay. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con que la política tributaria debe modificarse. Creo que hay muchas exenciones que impiden que se cobren los tributos como corresponde, particularmente a los grupos económicos o también a personas de altos ingresos, de altísimos ingresos, que son justamente los mayores beneficiarios de estas exenciones, etc. Pero también tenemos que ser conscientes que en países más prósperos, como los que se han mencionado los ejemplos por distintos contertulios, digamos, como hay mayor ingreso en general en la población, los ingresos son más altos, también, a pesar de que también existe IVA, también hay impuesto a la renta que alcanza prácticamente el 80% de la población. Aquí en Chile solamente el 19% de la población paga impuesto a la renta. El resto de la población, dado que justamente los ingresos medios son bajos, no paga impuesto a la renta. Y concuerdo, efectivamente, que el IVA es un impuesto regresivo, pero también un impuesto que es de fácil recaudación por parte del Estado. Y Un minuto. Sí. Entonces, el punto que yo quiero decir, yo no pienso desde un punto de vista ideológico, sino que pienso desde un punto de vista pragmático. Si a mí con datos me muestran que una política funciona mejor que otra, fantástico. En Argentina se hizo un impuesto a los súper ricos. Esto generó una estampida de dinero hacia afuera de Argentina, porque obviamente cualquier persona que tenga dinero y que ve que le van a hacer una expropiación sobre dinero que ya ha pagado impuestos, ya sea por impuestos a las contribuciones, al capital, lo que sea, se fueron del país. Y solamente logró una recaudación del 2% de lo proyectado. Esto es noticia que salió en el diario La Tercera hace un par de días atrás. Entonces, esos son los datos, en la realidad. Entonces yo no tengo problema en avanzar en políticas públicas que sean buenas en la medida que con datos se pruebe que son eficientes. Solamente acotar un último punto. Yo creo firmemente que una cuestión fundamental es acabar también con los abusos. Entre el 2012 y el 2019 hubo más de 20 casos de colusión. Esos deben ser atacados con total ferocidad y aplicarles penas de cárcel a los que cruden. Tiempo, José María. La afectación a la fe pública es atroz y genera un tremendo daño en la confianza de la ciudadanía en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Aida Rojas tiene la palabra. Ya, muchas gracias. Estaba pensando y escuchándolos y la verdad es que siento que antes que definir qué mecanismos vamos a utilizar para recaudar más dinero para el Estado, también creo que es importante que a través de esta nueva Constitución se definan cuáles van a ser las prioridades de gasto del Estado. Quizás no a través de la Constitución, pero sí definir los valores y los principios que nos rigen. Entonces, finalmente, cuando el Estado tenga que invertir cierta cantidad del Producto Interno Bruto, esperaría que fuese más, por ejemplo, en salud, en educación, de lo que está considerado actualmente. Pero yendo un poco más allá, coincido que efectivamente necesitamos una modificación de la materia impositiva. Es importante, y lo he leído para cada uno de los derechos, por ejemplo, el cómo dentro de cada uno de esos elementos podríamos hacer algunas diferencias. Por ejemplo, en salud. En este momento lo que estamos, quien contribuye desde su dinero, financia o FONASA o una ISAPRE. Pero si modificáramos y pasáramos a un Estado garante y definiéramos la salud primaria como una garantía universal, podríamos también tener ingresos de ese 20% que está financiando las ISAPRE directamente al Estado, y eso al sistema de salud público, digamos. Y eso redundaría inicialmente con una buena cantidad de dinero. En educación superior también, algo similar. En este momento la educación superior es pagada, no hay más allá de estas garantías al 60%, el resto tiene que pagar. Entonces también creo que podría ser interesante evaluar el cómo, una vez egresados de la universidad, también te haces cargo de este sistema que anteriormente existía, un sistema más solidario para financiar esos gastos específicamente. Pero, y siguiendo también con lo que comentaban recién, creo que es importante los impuestos progresivos y definitivamente los impuestos a los súper ricos. Difícilmente podemos hacernos cargo de eso en la nueva Constitución, pero yo creo que efectivamente hay instancias que hay que analizar desde la economía
y que podrían generar más ingresos para el Estado, así como también lo nombraban Rodrigo, el royalty minero, que sea efectivo. Creo que es un avance importante y que finalmente desde este proceso constituyente lo que tenemos que hacer es fortalecer o definir un nuevo proceso de desarrollo para Chile. ¿Qué tipo de injerencia queremos desde el Estado? ¿Cómo va a regular el mercado? Y también cómo se hace cargo de generar impacto a través del desarrollo e inversión en ciencia y tecnología de nuevos modelos de desarrollo para el país. Y creo que eso está por venir. O sea, difícilmente lo vamos a resolver en la Constitución, pero sí podemos hacer los inicios para esta conversación del cómo queremos el Chile de aquí a 30 años. Muchas gracias, Aida Rojas, por tu respuesta. Kadutsi, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo no quiero redundar mucho en lo que se ha planteado, solamente fortalecer un enfoque que es parte de las conversaciones que hemos tenido en distintos puntos del distrito, en el territorio, y dice relación con la escasa participación que tienen las comunidades en los territorios en estos procesos de toma de decisiones, ¿ya? Y si nosotros vemos esto en un país que está fuertemente centralizado, vemos que las definiciones del financiamiento de las regiones no llegan necesariamente a considerar las realidades locales o de aquellos sectores que están presentes en el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en términos de políticas públicas, la definición de cómo se establece el financiamiento de actividades productivas vinculadas al territorio, entiéndase en nuestro caso, por ejemplo, pesca artesanal. En esta región hay un sector importante que tiene una alta contribución a lo que es la producción de algas para consumo humano, por ejemplo. ¿Qué tanto está colocando el Estado de este multimillonario negocio que tienen algunas empresas en esta temática? Es escasa la inversión que está haciendo. ¿Qué participación tienen estos productores del mar en lo que es la definición de la repartición en términos de políticas públicas de programas de financiamiento de mediano o largo plazo, de investigación asociada a lo que es la generación de valor, lo que es la contribución a reforzar esta cultura del mar que es presente y que es única en el país y que está en esta región? Y vemos que esos canales no existen, no hay un proceso de comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Lo que sí está claro es que la definición de políticas públicas es impuesta con un carácter bastante centralizado y que difícilmente se construye a través de mecanismos democráticos. Si esa condición de realidad que nosotros vivimos en lo cotidiano, en nuestra región, en nuestro distrito, la llevamos a nivel macro, nos damos cuenta que es un fiel reflejo de cómo se están definiendo las políticas públicas en el país. Si nosotros incrementáramos procesos de economía alternativos, en los cuales incluyéramos a los territorios y tuviéramos un enfoque mucho más solidario a través de iniciativas de economía solidaria, ciertamente podríamos generar una mayor democratización de los ingresos y una mejor posibilidad de desarrollo autogestionado desde los territorios. Nosotros no tenemos territorios pobres, tenemos pobres políticas públicas que están aplicando sectores privilegiados de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Kadutsi, muchas gracias a todos por esta primera ronda. Creo que quedan muy claras las posturas de cada uno y cada una de los candidatos. Y me gustaría ir a un tema que como universidad regional nos llama mucho la atención. Entiendo que ustedes también, por ser candidatos de un distrito que no es Santiago, que muchas veces la crítica es que Santiago es Chile, y es un tema que entiendo a todas las personas que nos están mirando les va a llamar mucho la atención, y vamos a ir al plano local. Y en este sentido me gustaría preguntarles, de acuerdo a lo que ustedes ven, ante la demanda de mayor democratización, de mayor poder de decisión de los territorios subnacionales, hablamos de regiones, provincias y comunas incluidas, ¿qué propone usted para avanzar en esta demanda de mayor democratización de los territorios? ¿Y qué principios y normas considera esenciales que estén establecidas en la nueva Constitución?
Esto para darle mayor poder de decisión, democratización a los territorios en un nivel local. Y para esta ronda voy a partir con Aida Rojas para que puedas usar tus 4 minutos y con las mismas normas que hemos venido siguiendo. Sí, muchas gracias. Yo creo que el gran desafío de este proceso constituyente es democratizar nuestras relaciones y avanzar hacia una democracia más participativa efectivamente. Es la gran demanda. Siento, al menos recorriendo el territorio, las personas piden ser más partícipes, más activas, y porque además ven que es posible a través de esa participación ejercer mayor control social respecto de las decisiones y todo el poder, ¿no es cierto?, que tienen las administraciones tanto locales a nivel comunal, que es un tema que es muy importante, que es donde tenemos más cercanía, y a niveles de regiones. Entonces, creo que es muy importante que en la Constitución se defina el principio de participación social como una garantía. También creo que es importante que en función de ese principio fortalezcamos la democracia. Creo que de ahí en adelante se pueden definir también nuevas reglas para poder generar instancias donde a cada nivel de la administración pública se le dé quizás fortaleza a los consejos consultivos que se puedan gestionar y que se puedan conformar a través de las organizaciones funcionales de cada territorio, y pertinentes obviamente para cada tipo de administración dependiendo de qué se trate, de qué tema sea. Pero creo que es importante que avancemos en ese proceso de democratización, también no solamente estableciendo la posibilidad no sé, de presupuestos participativos, de mayor publicidad y transparencia en la toma de las decisiones, o que esas decisiones sean en un proceso democrático, consultivo, o a través de plebiscitos, sino que también creo que es importante el que se pueda generar instancias de control social respecto de las decisiones, que se pueda ejercer la posibilidad de las peticiones más allá de transparencia, sino que haya canales de comunicación directo y activo permanente entre las comunidades y las administraciones. Entonces, es fundamental y creo que logrando este salto cualitativo desde la democracia representativa a una democracia más participativa, vamos a generar fortalecimiento de la democracia, mayor implicancia de las comunidades, mayor injerencia en la toma de decisiones, mayor control y fiscalización. Y también creo que de la mano de eso, podríamos ejercer posibilidades de que hayan iniciativas populares, por ejemplo, a nivel jurídico, ¿no es cierto?, o legislativo, perdón, como iniciativas populares de ley, que también existe la posibilidad de que una comunidad unida pueda solicitar la revocación de ciertos mandatos cuando hemos fallado la fe pública y hemos afectado gravemente la probidad en la administración. Entonces, creo que hacia allá debemos avanzar, hacia la democratización y volver a legitimar que efectivamente aquí el Estado y el país lo componemos todos, y no personas que durante cierto tiempo van a tener las decisiones totalmente totalizadoras para tomar las decisiones. Así que por ahí iría yo, definiendo, ¿no es cierto?, el principio de la participación, el pluralismo, la transparencia, agregaría la probidad, agregaría tantos otros principios como la inclusión en este nuevo pacto que queremos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por tu respuesta. Le doy la palabra a Rodrigo. Gracias. Bueno, para lograr los objetivos que tú señalas en tu pregunta, tenemos que tener presente que si bien el país, al menos nominalmente, es un país descentralizado, en los hechos, que es lo que importa en definitiva, no lo es. Porque las decisiones más importantes en todo orden de cosas, en la administración, en la finanza, en la inversión, se toman en Santiago. Y eso está clarísimo, digamos. Entonces, para que podamos cumplir con esos objetivos de mayor autonomía, tenemos que partir por una descentralización territorial efectiva, acompañada por una desconcentración funcional, es decir, que todas aquellas cosas, funciones que la administración pueda cumplir en las regiones sin tener que estar pidiendo para toda autorización a Santiago, se hagan
Hay que desconcentrar las funciones, porque el no desconcentrarlas significa que no se está dando cumplimiento al principio rector, que es el de la descentralización. Y eso queda en letra muerta, digamos. Junto con ello, las regiones deben tener autonomía financiera para, por ejemplo, la ejecución presupuestaria. Pero ojo, ahí que hay un tema que ocurre, que muchas veces en las regiones los presupuestos anuales no se ejecutan íntegramente, y a veces hay recursos del orden del 30 o más por ciento de lo que se ha comprometido para ejecución, que definitivamente no se aplican en el ejercicio tributario o en el ejercicio administrativo anual de la región. Y esos recursos, ¿qué pasa con eso? En vez de acumularse para la región, vuelven a Santiago, y Santiago los vuelve a distribuir. Entonces, eso apunta a un problema de que muchas veces exigimos mayor cantidad de recursos, pero esa mayor cantidad de recursos tiene que ir acompañada de nuestra firme decisión de aplicarlos completamente. Es decir, la ejecución del presupuesto regional debe ser del 100%. No pueden quedar remanentes, que queden sujetos después a una redistribución por parte del nivel central. Y junto con ello, otra de las cosas que ciertamente nos allegaría muchos recursos como región es el tema de la tributación local. No entiendo, la verdad no me queda claro por qué muchas de las grandes empresas regionales o que tienen sus sedes en regiones, en esta región, en la séptima o en otras, tributan en Santiago. Es realmente una cosa que no se entiende. ¿Por qué esos recursos no pueden quedar para la región? ¿Qué es lo que justifica ese centralismo mental, digamos, de las personas que hacen el ejercicio de la tributación para llevar esos recursos a Santiago? Ciertamente, esa forma de enfrentar el desarrollo de los territorios, gracias, ciertamente esa forma de enfrentar el desarrollo de los territorios, de las localías, digamos, no ayuda definitivamente al progreso de las regiones. Entonces lo que hay que hacer es cambiar completamente la mirada y aplicar íntegramente los recursos que se destinan a las regiones, descentralizarlas efectivamente, desconcentrarlas funcionalmente, autonomía financiera, tributación local y acompañada, por cierto, de algo muy importante, y en eso me parece que la Universidad de O'Higgins va a ser un faro de aquí a poco tiempo, digamos, que existan instancias académicas que estimulen y difundan la investigación, el desarrollo, los centros de investigación en ciencia pura y aplicada, la investigación de campo, todo lo que conlleva, digamos, el desarrollo de un país de manera armónica. Porque aquí tenemos muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Por tu respuesta. Muchas gracias. Doy la palabra a Adriana Bastías. Vale, muchísimas gracias. Ya. Bueno, cuando hablamos de descentralización, digamos, dentro de las propuestas, es necesario avanzar a una democracia más vinculante, ¿ya? Porque claro, nosotros podemos hablar de participación y, como me decía un profesor, ¿cierto? Hay diferentes niveles de participación. Y incluso que te pregunten una encuesta, estás participando. Pero la idea es avanzar hacia una democracia más vinculante, ¿cierto? Dejar de solo participar en esta democracia representativa, donde cada 4 años elegimos a nuestros representantes, sino generar mecanismos de participación democrática por parte de los territorios y las regiones. Es necesario, ¿cierto?, redistribuir el poder, descentralizar las decisiones y que se consideren todas las áreas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, plebiscitos vinculantes, revocaciones cuando alguien lo esté haciendo mal, y también el poder generar proyectos de ley, ¿cierto?, desde las comunidades y no solamente desde el parlamentario o parlamentaria de turno, son
distintos mecanismos, pero debe quedar, ¿cierto?, instaurado una descentralización, no solamente pensando en regiones, porque podemos pasar, ¿cierto?, de depender a Santiago, Santiago no es Chile, a depender a Rancagua, y la idea no es esa. La idea es que se piense en los territorios. Con la descentralización se ocurren cosas tan absurdas como que, por ejemplo, en Navidad quede más cercano el Hospital Van Buren, ¿ya?, pero que tengan que ir a, no sé, al Hospital de Santa Cruz. Y eso tiene que ver con esta mirada que se hizo, ¿cierto? Podría ser más geográfica, pero sin conocer la realidad de los territorios ni de las personas que viven allí. Entonces es importante, ¿cierto?, generar democracia más vinculante y, por cierto, si vamos a considerar todas las áreas y asociándolos a mejorar la vida de las personas, también generar, ¿cierto?, que las áreas de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación sean a través o que busquen solucionar los problemas reales. Lo que se ha visto mucho en la academia, ¿cierto?, es que no, bueno, aquí pero nos ponemos a hacer papers, publicaciones científicas que están en inglés, que casi muy pocos leen, que con suerte van a alegar 3 colegas más, pero que no solucionan los problemas reales ni las necesidades de los territorios y las regiones. La universidad tiene que volver a ser vecina, tiene que volver a juntarnos y tiene que volver a solucionar problemas reales y no los problemas solamente, por cierto, hay ciencia básica que se tiene que mantener, pero no Un solamente minuto. esos problemas. Creo que eso es importante, hay que descentralizar el poder, redistribuirlo. Estamos en un país hiperpresidencialista donde el presidente es colegislador, tiene una serie de prerrogativas en poner, por ejemplo, las urgencias de ley, quiénes tienen urgencia, quiénes no, y una serie de puestos, muchísimos puestos que puede poner a su antojo. El tema de los gobernadores es un avance, sin duda, pero los gobernadores tienen que tener las atribuciones y el presupuesto adecuado y no solamente ser una figura decorativa que quizás no va a tener ninguna conexión con el gobierno de turno, y por eso hay que mejorar la descentralización, y si vamos a tener a un gobernador, este tiene que tener las atribuciones y el presupuesto necesario para hacer los cambios que se requieren en las regiones y en los territorios. Muchas gracias, Adriana, por tu respuesta. Doy la palabra a José María Hurtado. Juan Pablo, mira, yo tengo la impresión, o sea, hay 3 temas en los cuales se puede descentralizar un país. Uno es político, otro administrativo y otro es fiscal. En lo político ya se avanzó en ese sentido con la creación de la figura del gobernador regional, que es una figura electa. En lo administrativo, nosotros somos, como Estado unitario, tenemos un Estado descentralizado, y en lo fiscal es la posibilidad de establecer mayor autonomía en la fijación de los tributos y la utilización de los mismos. Es importante destacar que actualmente la Constitución vigente establece la posibilidad en la Constitución de establecer tributos con clara identificación local. Lo que pasa es que el Congreso Nacional nunca ha dictado la ley que haga operativa ese mandato constitucional, en 40 años de vigencia de ese artículo. Entonces, como pueden ver las personas que nos están viendo, no solamente es tarea de los constituyentes, sino que también es tarea de los parlamentarios de que lo que establezca la Constitución se haga carne, digamos, en la ley y en la práctica. Yo estoy por, en la Constitución, establecer una mayor autonomía de los municipios y establecer que ciertas materias de clara identificación local sea la propia ciudadanía a través de plebiscitos vinculantes lo que establezcan en qué se debe priorizar el gasto. También mejorar las capacidades de fiscalización de los concejales, que hoy día es prácticamente nula, y también generar un ente fiscalizador de las municipalidades específicamente creado para esos efectos, porque hoy día los municipios son pequeños reinos, en que los alcaldes hacen y deshacen a su antojo. También, por cierto, cuando se producen casos de corrupción, que hay una inhabilitación para ocupar cargos mayor que la establecida actualmente, que es de apenas 5 años. Entonces nosotros vemos que algunos alcaldes son destituidos y a la elección subsiguiente son candidatos nuevamente, a pesar de haber sido destituidos por hechos de corrupción. Eso es inaceptable. A nivel de gobierno regional, concuerdo con lo que ha dicho anterior, especialmente Rodrigo, en el sentido de que todo hoy día se resuelve en Santiago.
Entonces, hay cierto nivel de gasto que hoy día requiere siempre, no solamente la firma del gobernador o del intendente hoy día todavía, sino que también la del subsecretario, la del director de servicio y la del ministro respectivo. Eso es una locura. O sea, en el fondo, parece pertinente que un porcentaje de los gastos sea definido y ejecutado directamente en la región. Ahora bien, yo soy de la idea de no darle más plata a los políticos y por tanto me parece un error avanzar en la creación no sé, pues como han propuesto algunos, no aquí, pero otros han propuesto parlamentos regionales, etcétera, para darle efectivamente para profundizar, digamos, en la descentralización política. Pero eso tiene un costo fiscal. Entonces yo creo que es mucho más efectivo que las personas tengan participación directa, eligiendo por vía plebiscito. Yo prefiero esa vía que otras vías en que las autoridades públicas pueden ser cooptadas por actores sociales. Me parece mucho mejor la democracia directa. Lo que quería plantear respecto a los gobernadores regionales es que me parece que aumentar la burocracia electa, los cargos de elección popular, es aumentar el gasto público y reproducir los mismos problemas que hoy día tenemos ya con el Senado y con el Parlamento. De hecho, como muy bien mencionada la vida, van a haber problemas que no sabemos todavía entre el gobernador regional y el intendente porque están muy mal definidas las competencias. Entonces, yo creo que tenemos un muy mal diseño hecho por una necesidad de mostrarle a la población que se avanza en ese sentido, pero cuando en realidad el diseño es muy malo. Entonces, yo creo más bien que debemos avanzar en una mayor autonomía administrativa y también convertir en ley lo que ya establece la Constitución vigente respecto a la imposición de tributos locales. Muchas gracias, José María, por tu respuesta. Y para cerrar con esta ronda, doy la palabra a Caduzzi. Sí, bueno, yo creo que se ha hablado ya bastante, nuestros colegas candidatos lo han manifestado. La importancia de incrementar los niveles de participación son críticos, son determinantes como mecanismos de democratización. Pero hay un factor que nosotros estamos vivenciando y que tiene que ver con la forma en que se construyen las economías locales en los territorios. Necesitamos que, ciertamente comparto esta idea de que de administradores municipales, ¿no es cierto?, pasemos a gobiernos locales, donde las decisiones sean tomadas en los territorios, con procesos de participación, ojalá abiertos a la comunidad y que tengan este carácter vinculante y de contraloría necesaria de parte de la ciudadanía. Creo que ese es un mecanismo que es fundamental hoy día incrementarlo, pero cuando analizamos, por ejemplo, el tema del agua, vemos que hay un elemento muy interesante porque es el mejor reflejo de cómo se están mal tomando las decisiones en nuestro país. Hay un sistema político que ampara, digamos, la propiedad del recurso, que discrimina la participación de las comunidades en los territorios y que socializa y democratiza los altos costos de vida, digamos, que estamos pagando nosotros los ciudadanos en estos territorios, y particularmente en esta región que está situada en una zona mediterránea, ¿no es cierto?, que tiene un incremento significativo de la sequía, como una crisis hídrica galopante que ya está anunciada por los científicos, que vamos a seguir viviendo situaciones súper críticas en los años que vienen. Y frente a eso, ¿qué posibilidades tienen las comunidades locales, los territorios de poder enfrentar esto con mejores herramientas? Si el agua hoy día está siendo un privilegio para aquellos grupos empresariales, ¿no es cierto?, que tienen sus negocios instalados en la región, pero que no necesariamente implican un desarrollo, una mejor calidad de vida, que en definitiva es la promesa que han hecho los estados del mundo, digamos, para la humanidad. Ahí vemos que hay una desigualdad implícita en el sistema, que hay una concepción ideológica, como tanto que se hace referencia acá, que tiene que ver con el patriarcado, con un sistema colonial, ¿no es cierto?, y con una sociedad, con un modelo capitalista, digamos, que nos está implicando desigualdades profundas.
Si nosotros como humanidad no enfrentamos esta situación de manera integral, difícilmente vamos a poder entregarles a nuestras generaciones futuras una región, un territorio donde ellos puedan desarrollarse en dignidad y puedan cumplir con el anhelo que tenemos todos en nuestras familias, digamos, entregarles mejores condiciones de vida a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces vemos que cuando hablamos de democratización de la toma de decisión, cuando hablamos de generar capacidades locales en los territorios para que ellos también puedan desenvolverse, estamos hablando necesariamente de que estos mecanismos deben tener capacidad vinculante a las decisiones. Estamos hablando en que necesariamente las representaciones de los territorios deben estar en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y ojalá a nivel nacional. Si nosotros hiciéramos un análisis de la huella, ¿no es cierto?, de la huella hídrica, por ejemplo, que hay detrás de la actividad agroindustrial, seguramente en la estructura de costos que ellos manejan sería bastante más favorable para el territorio y bastante más desfavorable para sus propias utilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Caduzzi, por tu respuesta. Y quiero llevarlo en esta misma pregunta, en este mismo tono, a comprometerlo, a comprometerla. Porque posteriormente a la elección, ustedes van a ser elegidos o elegidas candidatos a constituyentes, a la convención constituyente, convencionista. Supongo que cada uno de ustedes espera este resultado. ¿Y cuáles van a ser sus propuestas concretas para que la convención en la cual ustedes van a formar tenga un carácter participativo? O algunos ocuparon la palabra vinculante o mayor o de mayor participación. ¿Cuáles van a ser los mecanismos efectivos en los cuales ustedes van a vincular sus decisiones al distrito al cual ustedes están representando, que es el distrito 16? Quiero partir por Rodrigo, conocer sus propuestas concretas y sus compromisos con las personas que nos están mirando en esta transmisión. Adelante, Rodrigo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, dentro del listado de propuestas que he pensado para proponer en el evento de ser electo, algunas de ellas ya las hemos conversado en esta ocasión. Creo que uno de los aspectos que no se tocó de manera más profunda en este caso, aquí, es el hecho de que para poder llevar a cabo cualquier iniciativa que signifique mejorar la vida de las personas, no solo de nuestro territorio, no solo del Distrito 16, sino la vida de las personas que habitamos el país, es que debemos tener un medio ambiente sano. Es decir, ¿qué significa eso? Que tenemos que ponernos rápidamente a tono con aquellos países que cuidan, por ejemplo, su patrimonio hídrico, que cuidan su patrimonio de flora y fauna, que establece derechos para los animales no humanos, que impide la privatización de un recurso esencial para la vida como es el agua. En ese sentido, digamos, cualquier planificación que hagamos relacionada con otros aspectos, descentralización, desconcentración, autonomía, tributación, etcétera, no va a significar mucho si no la podemos ejecutar sobre un ambiente propicio para la vida humana, en definitiva. Entonces, tenemos que preocuparnos en primer lugar y primordialmente de nuestra casa, de la casa que habitamos, que es la única que tenemos y tendremos. Entonces, uno de los ejes esenciales, para mí por lo menos, y está dentro de las propuestas que espero poder llevar, es una preocupación preferente del Estado por el medio ambiente, los ecosistemas, o sea, el bioma en definitiva, y también por la flora y la fauna. Me parece que eso es indispensable. En segundo lugar, tampoco podremos hacer mucho en avanzar en todas aquellas cosas que aquí se han conversado y que son ciertamente muy razonables. Ciertamente, si tenemos puntos de encuentro en muchas cosas, pero nada de eso, o muy poco de ello, va a ser posible aterrizarlo si no combatimos de manera frontal la corrupción.
Y eso, insisto, es decir, toda la cantidad de recursos que se desvían, que se pierden vía corrupción, nos impiden llegar a ser un país desarrollado. Yo pienso que si Chile pudiera combatir y rebajar los índices de corrupción, digamos, a un porcentaje que ronde el 7-8%, digamos, en términos monetarios, podríamos llegar en un lapso de 10 años a ser un país desarrollado. ¿Por qué no? Tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos la preparación. Por otro lado, está el tema de la inversión en la ciencia y la tecnología. Hay que poner acento en eso. Los gobiernos en general no invierten mucho. Minuto. Gracias. Chile invierte del orden del 0,36, 0,37 del PIB nacional en ciencia y tecnología. Eso es alrededor de 1.100 y algo, 1.117 millones de dólares, que comparado con los países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos, es muy poco. Países de la OCDE están del orden del 2,3 hasta el 2,7, creo, del PIB de los respectivos países. Y hay países que incluso invierten mucho más, llegando al 4, al 4,2, como el caso de Israel, por ejemplo. El mismo Estados Unidos, para que lo vamos a mencionar. En fin, por ahí, por esas vías debe discurrir el gran acuerdo nacional que tomemos para llevar a nuestro país al desarrollo. Tenemos que aprovechar este territorio común de los acuerdos, de aquellas cosas en las que estamos genuinamente acordes, digamos, y pensar en el país, y no en los votos que vamos a obtener, y no en el partido al cual la persona pertenezca, o en su coto de casa particular, digamos. Primero hay que pensar el país y con mirada de largo plazo. No podemos aquí estar pensando, digamos, de manera mezquina. Gracias por tu respuesta. Quiero tomar un momento para contextualizar también la pregunta, porque ustedes van a ser elegidos convencionistas, y ¿qué van a hacer para hacerlo más democrático? Va a operar en Santiago, y ustedes van a tener que definir el reglamento. Entonces, la pregunta va también orientada a ¿cómo van a hacer ustedes para que el distrito 16 sea escuchado? ¿O qué van a hacer ustedes cuando el partido al cual representan obviamente va a querer hacer su influencia a través de usted, o los movimientos, aquellos que van fuera de los partidos? ¿Cómo van a hacer en forma práctica que la voz, ya que todo, en la ronda anterior de preguntas, todos hablamos en distintos gradientes, pero de avanzar hacia la democratización? Ok, ustedes están en la convención. ¿Cómo lo van a hacer para que sea vinculante o de alguna otra forma participativo? Aida, te doy la palabra. Aida Rojas. Gracias. Mira, estaba justamente pensando... Te apagaste, Perdón. Aida. No silenciar. Ahora sí. Ahí sí, todo ahí de nuevo. sí, ya. No sé qué fue lo que apreté. Ya, pero estaba escuchando a Rodrigo y yo había entendido otra pregunta, entonces pensé que me había perdido, pero ahora sí, vuelvo al mismo camino donde iba. Mira, en nuestro equipo de trabajo y en el movimiento que represento, hemos conversado justamente sobre esto y hemos intentado escuchar también a otras organizaciones académicas, universidades, centros de pensamiento que están analizando justamente esto. O sea, cómo llevamos la participación a un proceso que efectivamente, desde nuestro punto de vista, partió desde una demanda colectiva, tiene que seguir siendo un proceso colectivo, a pesar de los 155 convencionales. Y como tenemos este sistema nuestro que es representativo, la idea es efectivamente transformar esa representación en un proceso colectivo de discusión abierta, pública, en un proceso que hemos pensado de la siguiente forma: ejercer asambleas o cabildos comunales que puedan ser intercomunales y una asamblea distrital, pero también pensando en que ese ejercicio lo tenemos que hacer conjuntamente los 4 constituyentes elegidos. O sea, no asambleas, ni cabildos, ni comunales, ni para un constituyente, sino que como proceso para los 4 constituyentes que representemos nuestro distrito 16, para mantener conversaciones transparentes, abiertas, públicas,
y que efectivamente podamos generar estas conversaciones y que le den sentido a las propuestas y a la toma de decisiones posteriores que hayan en la convención. Creemos que es muy importante que se transparente todos los mecanismos de conversación que se establezcan a nivel de la convención, tanto si son en Santiago como si son en regiones. Ojalá hubiesen estas posibilidades de trabajos territoriales y que la convención sesionara en distintos espacios del país, ejerciendo también asambleas públicas, asambleas con personas de algún interés en particular, ¿no es cierto?, de grupos ecologistas, grupos femeninos, grupos de animalistas, etcétera, empresarios, ¿no es cierto?, recibir a todas las personas, obviamente en audiencias abiertas, transparentes y públicas que permitan que efectivamente haya una mayor participación. Bueno, ese es mi compromiso, eso es lo que hemos pensado y queremos proponerlo el día que lleguemos con alguno de los compañeros de la Sexta, representando a las personas que creemos realmente en este proceso que tiene que ser participativo e inclusivo y no dejar a nadie fuera. Muchas gracias ahí por tu compromiso ante las cámaras o ante la cámara. Sí. Caduzzi, tienes la palabra. Gracias. Bueno, efectivamente es un tema que lo hemos conversado en Corrientes Independientes. Nosotros hemos sostenido en este tiempo una actividad que hacemos que las llamamos convenciones abiertas, donde hemos estado recorriendo el distrito, convocando a través de herramientas virtuales, obviamente, porque dadas las condiciones de pandemia no lo hemos podido hacer físicamente como nos hubiese gustado, pero ciertamente hemos podido ir recabando mayores antecedentes, recogiendo las sistematizaciones de procesos que han avanzado en paralelo, que han surgido de iniciativas nacionales, que consultan a los territorios, que han sistematizado cabildos, que han establecido mecanismos de consulta, ¿no es cierto?, y nos entregan ideas de qué es lo que está pensando nuestro pueblo y sus localidades. Desde esa perspectiva, me sumo, digamos, al compromiso de abrir los mecanismos de consulta y participación a través de procesos informados. Si algo positivo podemos sacar de esta situación de pandemia que nos asola, creo que es el uso y la democratización de las herramientas de comunicación como esta, digamos, como las plataformas virtuales. Por tanto, creo que no es un tema de falta de tecnología, ¿no es cierto? Hoy día hemos avanzado un poco en eso y quizás con una decisión de Estado se pudiera democratizar aún más estos mecanismos de participación y de consulta. Y esto implica que debiéramos llevar las consultas a los territorios. No debemos renunciar a esos mecanismos porque nos fuimos nosotros, estos 155 supuestos representantes, digamos, ¿no es cierto?, de la mayoría, quienes manifestamos a través de este 80% de la población una decisión de autoconvocatoria. Nosotros hablamos de que la ciudadanía se ha autoconvocado para resolver los temas fundamentales del país. Este proceso es una autoconvocatoria ciudadana y como tal no podemos renunciar, por tanto, a abrir estos mecanismos y canales de participación. Debemos hacerlo, la tecnología nos debe ayudar, las decisiones de financiamiento a nivel regional deben facilitarlo, y nosotros debiéramos estar disponibles para poder manifestar las ideas y retroalimentar, ¿no es cierto?, el proceso de convención con la opinión de los territorios. Hacerlo de manera abierta, pública, informada, ¿no es cierto?, y con un mecanismo de control ciudadano que sea efectivo, porque lo que no podemos permitir es que alguien se arranque con los tarros a nombre supuestamente de la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Caduzzi, por tu respuesta. Adriana, tienes la palabra. Si bien yo comparto algunas apreciaciones de las personas que han hablado antes que yo, tengo que hacer algunos como decisiones. Por ejemplo, ¿cierto? Sin duda el reglamento es una instancia donde quienes lleguen a la Convención Constitucional pueden ejercer, empujar de tal forma que la Constitución o esta Convención Constitucional sea, por ejemplo, itinerante. Se ha puesto a disposición un palacio en Santiago, lo que muestra nuevamente, ¿cierto?, esta desconexión total con el resto de la ciudadanía. Nosotros idealmente debiésemos ser itinerantes y ir por
las distintas regiones y los distintos distritos. Eso sería lo ideal. Estamos en pandemia y es probable, ¿cierto?, que dada la situación actual, nos enfrentemos quienes lleguen o quienes lleguemos a la Convención Constitucional a estar en pandemia, entonces a sesionar en pandemia. Y si bien el Internet es una posibilidad, lo que no hemos dado cuenta quienes hemos estado en el Distrito 16 es que la conectividad es pésima en el distrito, ¿ya? Que no asegura, o sea, el que estemos aquí conectados por Internet va a ser un grupo, pero ¿cómo llegamos más allá? Hay brechas que tienen que ver con edad, ¿ya? Las personas mayores no acceden a Internet. Hay brechas que tienen que ver con sexo. Las mujeres accedemos menos a tecnologías, ¿ya? Hay brechas que tienen que ver también, ¿cierto?, con el territorio. La zona rural llega mucho menos conectividad. Por lo tanto, si bien Internet y las asambleas a través de las conexiones van a ser importantes, aprovechándoles paso el dato, desde el 2013 la Constitución de México genera como un derecho el acceso y la conectividad a Internet y a banda ancha. Para que quienes lleguen, por favor, también empujen, porque para el distrito es sumamente importante, porque además aumentamos una brecha en temas de educación, que es sumamente importante cuando hablamos de derechos fundamentales. Todas las capacidades se reparten por igual entre hombres y mujeres y se reparten por igual en todos los territorios. Por lo tanto, el que generemos problemas de acceso a la educación por problemas de Internet o de tecnología, a mí me preocupa muchísimo en este momento. Yo me comprometo a empujar los cambios para mejorar las vidas de las personas. Buscar la evidencia. Yo soy buena en eso, me dedico a eso, buscar la evidencia y convencer para lograr acuerdos con evidencia, mostrar los datos de que Chile no soporta más seguir en un estado actual donde todos los gobiernos que han pasado no han sido capaces de generar los cambios necesarios que Chile requiere. Ojalá la Convención Constitucional esté a la altura de los cambios que se necesitan en Chile, de los cambios que se pidieron desde el 18, ¿cierto?, del estallido social, porque este es un proceso largo, es un proceso donde hay un plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida probablemente va a enfrentar a un gobierno que va a estar un mes recién en el gobierno, con un parlamento recién elegido. Por lo tanto, no es simple, no es fácil, y tenemos que estar a la altura de los desafíos y de lo que la gente nos pidió. La gente pide cambios y vamos, quienes lleguemos, estemos convencidos de que vamos a empujar más allá de nuestras fuerzas para que esos cambios sean una realidad y finalmente la vida de las personas sea más justa, más inclusiva y más digna. Muchas gracias, Adriana, por tu respuesta. Y vamos con José María Hurtado. Muchas gracias. Respondiendo directamente a la pregunta, son respecto de mecanismos de participación. Eso me imagino que respecto de la participación que se produzca dentro de la Convención Constitucional, tendrá que establecer el reglamento aquello, pero me imagino que se repetirá un poco el esquema que existen en todos los congresos del mundo. Esto es que se invitan a tanto expertos como representantes de la comunidad organizada a exponer sus puntos en cada una de las áreas temáticas que se aborden. Eso como una cuestión orgánica. Y obviamente yo estoy dispuesto a que eso quede reflejado en el reglamento, porque es parte básica de una deliberación no solo entre las personas electas, sino también entre la ciudadanía, los expertos, las organizaciones sociales, que puedan señalar cuáles son sus puntos de vista en la discusión mientras esto se va produciendo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros esto es una democracia representativa y además la legislación actual exige que cada uno de nosotros tenga un programa el cual está a disposición de los ciudadanos, tanto en la página de CERVEL como en distintas otras, en nuestras propias páginas en redes sociales. Por tanto, ahí están nuestros compromisos. Por cierto, creo firmemente también que tiene que establecerse canales de comunicación con la ciudadanía, lo cual se han dispuesto de distintas formas, pero básicamente a través o de redes sociales, de grupo WhatsApp o de reuniones o conversatorios, para ir recabando cuáles son las opiniones de las personas durante el proceso. Eso es evidente y es natural, y también es algo que yo creo que todos hemos realizado durante nuestro proceso eleccionario e incluso antes del proceso eleccionario. Esto por una parte. Y finalmente,
también me parece relevante disentir de alguna idea que se planteaba aquí de que la Asamblea Constituyente tendría que ser itinerante o acercarse más a las personas en el territorio. Yo entiendo la idea, la comparto, pero también entiendo que representa un gasto inmenso, mover 155 personas más, probablemente 300 asesores, etcétera, etcétera. Entonces eso significaría un gasto público enorme. Hoy día con las tecnologías de información, etcétera, todos los debates se pueden realizar vía Zoom o vía cualquier tecnología equivalente. Por tanto, prefiero esa metodología, que es más barata y finalmente podemos destinar los recursos de ese tipo a cuestiones más acuciosas para la ciudadanía. Eso, Juan Pablo. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a cada uno por su respuesta. Y en honor del tiempo con lo que habíamos comprometido con ustedes, vamos a dejar un espacio final cada uno entre 2 y 3 minutos para que ustedes puedan, bueno, invitar a los espectadores, las espectadoras, a que puedan votar por ustedes, contándonos cuáles son sus propuestas para el distrito, sus propuestas para el país, básicamente el llamado a por qué deberían votar por ustedes, esto en 3 minutos. Quiero partir con Aida Rojas. Tienes la palabra para estos 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, me han escuchado hoy día comunicarles y contarles respecto de las ideas en general, algunas sobre algunos temas en particular que pienso, pero que esos pensamientos y esas ideas y esas propuestas no son mías, son relevadas y desarrolladas en un trabajo colaborativo desde hace bastante tiempo. Y ese va a ser mi fuerte. Yo no me quiero, como decían, pensar que soy la luz, ni la idea, ni la portadora de la idea ideal de lo que esperamos para Chile, sino que quiero ser el eslabón entre la comunidad y el proceso constituyente. Tengo capacidades que estoy dispuesta a poner al servicio de todos y todas para poder conversar, para poder analizar, para poder reflexionar, para poder crear ideas e innovar también en torno a las propuestas que puedan surgir y que puedan seguir surgiendo en este territorio y en este proceso constituyente. Mi capacidad de resistencia a la adversidad y a los conflictos la he probado durante muchos años siendo psicóloga y trabajando en educación especial. Sé de las vulnerabilidades que tenemos los seres humanos, sé de las complejidades que vivimos y también entiendo que debemos humanizar los procesos. Muchas veces nos han hecho sentir o nos han hecho pensar de que hay que sabérselas todas para poder hablar por otros. Pero no creo que sea necesario sabérselas todas. Creo que es necesario escuchar, que es necesario tener la capacidad de estar, de compartir y convocar. Y esa es mi pretensión, es desde ahí donde nos hemos parado durante este proceso constituyente, es desde ahí donde hemos intentado conversar, porque creemos que la información es la que nos da la capacidad de tomar decisiones. Y espero efectivamente poder representarles en este proceso constituyente. Pondré toda mi energía, mi alma, mi cariño y el amor por Chile y por nuestros ciudadanos, todas las personas que componemos este país. Así que nada, pues, la verdad es que agradecida por esta oportunidad, agradecida de que me hayan aceptado en este proceso, agradecida de los respaldos y espero poder seguir trabajando para construir un mejor Chile, más inclusivo, más solidario y más justo. Muchas gracias, Aida. José María, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, decirles que me siento muy orgulloso de participar en un debate organizado por la Universidad de O'Higgins. Creo que todos los candidatos constituyentes debieran aceptar una invitación de una entidad como esta, porque justamente releva la importancia de contar con una universidad en nuestra región. Después de tantos intentos fallidos, digamos, incluso con edificio incluido, digamos, en una comuna al norte de San Fernando. Y creo que es una oportunidad relevante para todos y también para ser universidad. Así que eso lo valoro inmensamente, particularmente cuando nosotros estamos en esta región que vive la dicotomía de estar cerca de Santiago, que a la vez también es estar cerca de un hoyo negro, como que todas
oportunidades se van para Santiago y como que todo lo absorbe Santiago, y si viéramos un poquito más lejos quizás sería menos difícil. Es una cosa curiosa. Así que primero que todo valorar, digamos, la propuesta de la universidad y apoyarla firmemente en esta y en cualquier otro proyecto que nos inviten a participar. Dicho eso, creo fundamental tener claro que cuando el 80% de la población votó por el apruebo el año pasado en el plebiscito, no fue porque fueran expertos en derecho constitucional, probablemente menos del 0,001% de la población lo sea, digamos, sino que porque sin perjuicio del crecimiento de Chile y las mejoras en prosperidad económica de los últimos 40 años, hay expectativas no cumplidas, y eso es una realidad. Hay expectativas no cumplidas, hay compromisos no cumplidos, hay también abusos, hay una sensación de que hay personas de primera y segunda categoría, están los que roban o se coluden y terminan con clases de ética, lo cual es profundamente dañino para la fe pública, mientras que otros cometen otros delitos menores, o como por ejemplo esa persona, ese joven que murió en la cárcel de San Miguel en el incendio por haber estado vendiendo copias piratas, digamos, y le tocó estar en la cárcel cuando vino el incendio de San Miguel. Injusticias como esa. Esas cuestiones son absolutamente inexcusables. Pero yo soy un convencido de que las personas en realidad quieren una mejora del modelo, una mejora radical del modelo. ¿Pero qué quieren este modelo? Quieren el emprendimiento, quieren el esfuerzo personal, creen en la capacidad personal para surgir, creen que también que es necesario que el Estado apoye y que sea un Estado eficiente, que sea justo, y por tanto creo que es fundamental estar consciente de que para avanzar necesitamos tener estas ideas también presentes en la Constitución, porque estas son las ideas de la libertad los que nos van a permitir el progreso y la prosperidad para la nación. Ahora bien, hay distintas visiones en la sociedad chilena y por tanto tenemos que estar abiertos a la discusión y al debate y ser tolerantes y abiertos a lograr consensos que nos permitan tener una casa común para los próximos 40 o 50 años. Obviamente van a haber discusiones agrias, obviamente van a haber debates tensos, pero debemos estar abiertos a entender que estas distintas visiones tienen que tener un cupo o un espacio en la Constitución, obviamente pensando en lo mejor para el país y esperando que justamente el resultado de esta convención sea lo que esperan todos los chilenos. Una mejora en su calidad de vida, mayor libertad, mayor prosperidad, terminar con los abusos, eso es fundamental, y una sociedad con mayor libertad y también donde el esfuerzo personal tenga una retribución real y efectiva y no termine solamente en una aspiración. Muchas gracias a todos y un gran saludo. Muchas gracias, José María. Adriana, tienes la palabra. Bueno, agradecer, ¿cierto?, también la instancia que me da la Universidad de O'Higgins, donde hice clases por 2 años, ¿cierto? Soy doctora, soy científica, primera generación universitaria en mi familia. Les cuento, ¿cierto?, que he sido y he tenido el honor de ser 2 veces elegida una de las 100 mujeres líderes de Chile en los años 2019 y 2020, la única de la región de O'Higgins. Y para mí es de verdad un compromiso con las personas. Soy dirigente social desde mi área, desde la ciencia, creo en lo colectivo. Ese es mi compromiso, digamos. Siempre he trabajado con el resto, como tengo, digamos, un grupo, ¿cierto? Y trabajo desde ahí. Yo sí creo que es necesario cambiar el modelo. El modelo actual es injusto, es desigual, es intolerable. El 80% de la población quiere cambiar el modelo. Que necesitamos un modelo que sea sustentable con el medio ambiente y la vida de las personas, donde las personas tengamos derechos fundamentales, porque actualmente se da el derecho a elegir entre un sistema privado y uno público, pero la verdad es que no podemos elegir todos, solo eligen las personas que tienen dinero para hacerlo. Y eso aumenta las injusticias, aumenta las desigualdades. Sin duda, esta es la primera vez que se nos abre una ventana de posibilidad real para cambiar una constitución que fue impuesta y escrita entre 4 paredes, solo por hombres además, ¿ya? Por lo tanto, es necesario hacer cambios que tengan que ver con la descentralización, con la redistribución del poder, con una igualdad de género, que haya un mandato para que las políticas públicas que se generen en Chile sean con igualdad de género, donde haya igualdad salarial, donde hayan derechos reproductivos y sexuales para las mujeres o los cuerpos feminizados,
una serie de cambios, pero de que hay que cambiar el modelo, hay que cambiarlo absolutamente. Y tenemos, por fin se nos abre esta ventana y hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Quienes lleguemos o lleguen, no suelten este proceso, no soltemos este proceso. Se nos abre esta ventana y tenemos que hacer los cambios. No soltemos este proceso, sigamos ahí. Van a ser 9 meses, un año, donde vamos a tener que estar, quienes lleguen o lleguemos adentro, pero quienes estemos afuera, empujar, ¿cierto? Y de alguna forma visibilizar que los cambios son necesarios para tener una vida más justa, más inclusiva, ¿cierto? Más digna, donde hayan, nuevamente reitero, los derechos fundamentales, dentro de los cuales la conectividad en el Distrito 16 es importante, el cambio del medio ambiente, ¿cierto? Que se generen principios como de, no sé, de cuidado de la biodiversidad. Para mí es un tema sumamente importante. Yo trabajo con biodiversidad a nivel molecular, ¿ya? Yo trabajo con plantas nativas. Pueden bajar mi libro en Ciencias Autónomas gratis. Lo escribí en octubre del 2020, sobre plantas nativas y biodiversidad. Creo que es importante. ¿Cuál es el asunto? Es que quienes lleguemos y quienes no lleguemos estemos en este proceso, en especial para quienes van a hacer los cambios, para quienes quieren hacer los cambios. Si bien la Constitución tiene que ser para todas y todos, lo que se ganó en octubre es una nueva Constitución donde hayan cambios que mejoren la vida de las personas, que sea una vida más digna, ¿ya? No con las pensiones miserables con las que vivimos y viven nuestros padres y nuestros abuelos, donde haya educación, donde quienes son capaces lleguen a la universidad y sean un aporte real para un país que no puede tolerar más abusos, que no puede tolerar más desigualdades ni más injusticia. Necesitamos, por cierto, un espacio mantenido para las mujeres, ¿ya? Una representatividad. No pueden hablar por nosotras, nosotras estamos ahí, nosotras existimos y somos el 50% de Chile. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Caduzzi, tienes la palabra. Bueno, ciertamente agradecer nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes ideas, escuchar planteamientos, ¿no es cierto?, disentir de algunas formas en que se ha venido construyendo este Chile tan desigual y tan excluyente de las mayorías. La expresión ciudadana que surgió el 2019 no es de generación espontánea. Fue la expresión de un proceso acumulativo histórico, ¿no es cierto?, de desigualdades que se consagró a través de la imposición de un modelo político, económico, militar, social, que nos obligó a someternos a las reglas del juego que no elegimos. Y ahora, en esta etapa en que se ha convocado a la mayoría ha manifestado una opinión. Y esta mayoría tiene una característica quizás distinta a procesos anteriores. Es una mayoría independiente que no requiere de conglomerados políticos para manifestarse, que desde esa condición de independencia ha reconocido y respetado el valor de la palabra. Estamos recuperando el sentido fundamental del valor de la palabra y estamos absolutamente convencidos de que es la oportunidad que tenemos aquellos que generaciones más jóvenes, ¿no es cierto?, como es mi caso, no tuvimos la posibilidad de lograr la democratización que hubiéramos querido. En este proceso, la voz independiente debe tener la posibilidad de expresarse y ojalá sea en condiciones de equidad. Este mismo proceso de campaña de candidaturas, ¿no es cierto?, vemos que no lo es. Vemos que incluso en este panel que hoy día está presente acá, vemos que están manifestadas las grandes desigualdades de cómo el modelo financia la política en Chile. Nuestras candidaturas independientes son autogestionadas y lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucha convicción. Y en función de ese compromiso, lo que estamos haciendo es abrir las posibilidades de que los territorios tengan la expresión necesaria para poder contribuir a una
una mejor sociedad, a un mejor país. Ese es el compromiso que hemos asumido. Corrientes Independientes es prueba de ellos. Un minuto. Y desde ahí basta con que un integrante de nuestra lista logre un cupo en estas 4 posibilidades que da el distrito, ¿no es cierto?, para que los territorios tengan la seguridad de que al menos a través nuestro, las opiniones que surgen desde aquí van a ser representadas. Así es que agradecemos esto y esperamos seguir compartiendo nuevos espacios, y felicitaciones a la universidad por universalizar la conversación. Saludos. Muchas gracias, Cauzzi. Y cerramos con Rodrigo. Rodrigo, tienes la palabra. Gracias, Juan Pablo. Bueno, reiterar también los agradecimientos a la universidad por permitirnos estar en esta instancia de conversación que es esencial de cara a lo que se viene. Y respondiendo derechamente a la pregunta, decir que este es un proceso único. Chile se encuentra en un momento estelar de su historia. Este proceso es nuevo para todos nosotros y va a ser nuevo también para todos aquellos que resulten elegidos y elegidas a la convencional constituyente. De manera que desde esa perspectiva a mí me surge una urgencia. No podemos fallar. No podemos fallarle al 80% del país. Eso es algo de lo que en lo personal, digamos, tengo mucha conciencia. Ahora, dejar claro que todas aquellas ideas que en lo personal he expresado en este y otros foros, digamos, no provienen solo de lo que yo pienso, sino también de lo que a diario converso y he conversado antes, durante meses, durante años, con otras personas, con comunidades, con amigos, en distintos círculos. De manera que la voz que, de ser elegido, como espero, voy a llevar a la convencional, no es mi voz, no es lo que yo pienso. Eso es lo que menos importa. Aquí lo que importa es lo que piensa y siente la gente, el pueblo, la ciudadanía. Son ellos los mandantes. Y nosotros, de ser elegidos, seremos los mandatarios. Y los mandatarios hacen lo que el mandante les pide. Así de simple. Entonces, hay que tener eso muy claro desde el principio, digamos, para no perderse. Ahora, ¿cómo, preguntaba Juan Pablo, cómo vamos a llevar estas ideas a la convencional constituyente? Ahora, haciendo abstracción del tema de la pandemia, digamos, lo primero es decir que tenemos la obligación de escuchar a las localidades, de escuchar a los territorios, de escuchar a las personas, de escuchar a las comunidades, a las asociaciones, a todos aquellos conglomerados de personas que tienen algo o mucho que decir, y tienen mucho, ciertamente. Entonces, pero no es solamente escuchar, sino también llevar a la práctica, llevar a la realidad los anhelos, los sueños y las peticiones concretas, porque no sacamos, y lo he dicho también en otras partes, no sacamos nada con escuchar a la gente si en definitiva no hacemos caso de lo que nos mandatan. Esa es nuestra obligación. Y de ahí viene lo que se ha conversado aquí también, aquello en lo que fallan muchos de los mandatarios a todo nivel, digamos, desde el nivel municipal hacia arriba, digamos, que llegados a la instancia de cumplir las promesas o aquello que se han comprometido, digamos, no lo hacen y no hay ninguna posibilidad de prescindir de esas personas porque simplemente no existe un mecanismo como un plebiscito o un referendo revocatorio, digamos, para dejar sin efecto el mandato de tal o cual autoridad. Eso tiene que cambiar. Tiene que terminar el abuso, tiene que terminar la impunidad de los que abusan, la sensación de indefensión de las personas. Yo creo que seríamos un país, incluso aparte de mejor, mucho más feliz de lo que hoy día podríamos ser. Ahora, en lo personal, ¿por qué la gente debería votar por mí? Porque, lo digo muy modestamente, creo tener los conocimientos, algunos conocimientos, las competencias y las destrezas profesionales para desempeñarme como convencional constituyente. Aparte de abogado, soy también arqueólogo en la Universidad de Chile. Y desde ese punto de vista tengo también una visión propia del tema patrimonial, del tema medioambiental, y que la he desarrollado profesionalmente mientras fui investigador en un museo en la 7ª región durante 10 años. Entonces, tengo los pies puestos en ambas trincheras, por así decirlo, en la parte legal como abogado, pero también en la parte
medioambiental, patrimonial, como arqueólogo. Y también soy titulado en Administración por la Universidad de Talca. De manera que también ahí tengo otra veta de conocimiento de la que puedo hacer uso eventualmente, de ser elegido como lo espero. Y por último, llamar a la gente a la esperanza. Estamos pasando por una pandemia que es inédita en la historia de nuestro país. No tengo recuerdo, en lo personal, de que haya habido una instancia como esta en muchos años. La gran gripe del año 18 al 20, la mal llamada gripe española, está muy lejos en el tiempo y sus efectos fueron muy grandes, pero esto parece ser peor, y es porque no lo habíamos experimentado. Tiempo, Rodrigo. Pero yo, a pesar de eso, llamo a la esperanza a las personas y a tener confianza en quienes los van a representar en la próxima Convención Constituyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu respuesta, y agradecer profundamente a cada una y cada uno de ustedes por este espacio donde quedaron claramente planteados sus puntos de vista en una conversación donde se plantearon estas diferencias, pero de manera muy, muy fluida, por lo cual les agradecemos profundamente, y con el cual podemos cumplir el rol de la universidad, que es poder informar, que es poder canalizar estos espacios de conversación cuando tenemos un evento que hace años, décadas no éramos testigos, que es una convención constituyente, así que una elección de convención constituyente. Así que una vez más agradezco a cada uno de ustedes y a las personas que nos están mirando, invitarlos a seguir participando a todas las actividades que está desarrollando la Universidad de O'Higgins, a estas mismas conversaciones donde en los futuros días vamos a tener más conversaciones con los candidatos, y además invitarlos también al ciclo de los miércoles constituyentes de la Universidad de O'Higgins, donde ustedes también van a poder seguir estos debates que nutren la discusión y finalmente nos dan coordenadas al momento de, como ciudadanos, tomar la decisión por qué candidatos o por qué candidatas vamos a actuar. Así que una vez más, muchas gracias, éxito en sus campañas, en lo que queda, bueno, con este cambio, en este receso también, y esperamos ahí pronto saber más de ustedes. Que tengan una muy buena jornada y nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias.